Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Rafael Fernández y soy el docente responsable de este curso de maestría, Bases Moleculares para la Producción Animal. Este año, como ustedes sabrán, va a ser un curso totalmente virtual, por lo cual hemos tenido que hacer algunos cambios en el curso, pero creemos que va a ser un buen curso, que lo disfrute y que les dé las bases para poder interpretar información que hay en papers sobre biología molecular o incluso atreverse a diseñar o utilizar nuevas técnicas del abanico grande de técnicas que incluye la biología molecular. El curso lo hemos dividido en 8 módulos que serán a los que podrán acceder en estos 4 días, de lunes a jueves. Para no estar 4 horas directamente en contacto con ustedes en una plataforma como Zoom o Meet, me pareció más didáctico elaborar videos cortos de unos 20-25 minutos que van a estar disponibles, subidos a YouTube y que ustedes los van a tener disponibles y eso les va a permitir poderlos ver en cualquier momento, con lo cual van a tener la posibilidad eh, bueno, en un break que tengan, poderlos visualizar y repasar. Y después sí, vamos a hacer una sesión de Zoom para vernos y comentar algunas dudas o incluso responder a un cuestionario que les puedo pasar para ver que realmente están interpretando bien el mensaje que estamos tratando de comunicar en los videos. Estos 8 módulos van a ser el primer módulo en lo que vamos a ver el concepto de herencia, de transmisión vertical de padres a hijos de ciertos caracteres. Vamos a ver que esta molécula informativa que tiene el peso de la herencia va a estar en la molécula de ácido desoxirribonucleico, el ADN, y vamos a ver también algunos conceptos claves para la replicación de esta molécula y cómo se produce esta coordinación de la replicación de la molécula de ADN con el ciclo celular. En el segundo módulo vamos a ver lo que sería técnica de extracción y visualización del ADN. Vamos a ver las técnicas básicas de una PCR cuantitativa, algunas técnicas de hibridación, como puede ser un Southern blot, un slot blot, o una, una fish, fluorescing in situ. Y conceptos generales que le va a ayudar, algunos datos importantes que tienen que tener, de cantidad de ADN, si van a hacer una reacción de una PCR, qué cantidad de ADN poner, en función de qué sea la molécula amplificada, bueno, una serie de datos. En el tercer módulo que lo va a dar el docente Andrés Rosberg, se va a hacer una serie de marcadores moleculares y qué usos tienen esos marcadores moleculares. Del cuarto módulo vamos a pasarnos a otra molécula también informativa, que espero que no es la base de la herencia, que es el ARN. Y el ARN, el ácido ribonucleico, vamos a ver cómo algunas tips para hacer extracción, preservación y técnicas básicas alrededor del RNA. En el quinto bloque vamos a ver lo que sería equipos y plataformas de genotipado, qué plataformas hay o qué equipos hay disponibles, qué tipo de estrategia seguir para tener las muestras disponibles para una plataforma u otra, qué
responder con una plataforma u otra. En la sexta vamos a ver conceptos de selección genómica, nutrigenómica, etc. Séptimo módulo vamos a hablar de biotecnología de la reproducción, como para muchas técnicas de biología molecular se requiere tener, digamos, los animales en los estadios más tempranos posible, en el estadio de una sola célula, con lo cual es necesario manejar algunas técnicas como la fecundación in vitro o la preservación de semen, o el sexado de semen, o el sexado de embriones, de esto vamos a estar hablando. Y por último, vamos a hablar de organismos modificados genéticamente o organismos editados. En la legislación argentina se distingue entre lo que son organismos editados que no están regulados y los organismos modificados genéticamente que sí están regulados. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el último módulo. Bueno, así que una vez presentado el curso, voy a proceder con el módulo de hoy, que ya les he dicho que vamos a hacer varios videos cortos de unos 20-25 minutos para que ustedes los vean cuando tengan tiempo y después vamos a ver en qué momento nos encontramos. Yo les voy a mandar un correo electrónico donde les voy a decir en qué momento lo vamos a ver, en qué sesión de Zoom. Así que, bueno, seguimos adelante. En la clase de hoy, que es herencia y estructura del ADN, vamos a hacer una introducción que va a tener la generación, el concepto de generación espontánea, qué es la generación espontánea, y cómo muchas veces, aunque parece una obviedad, sigue estando incorporada en el consciente colectivo, el concepto de herencia, el concepto de gen antes del conocimiento molecular del gen, bases moleculares de los genes, estructura de los ácidos nucleicos, replicación, divisiones celulares, cómo son los cromosomas, toda estructura que tienen los cromosomas, que son los centrómeros y los telómeros. Y luego vamos a jugar un poco con unas técnicas de unas propiedades que tiene el ADN, que es la disociación y la reasociación de esta molécula por aplicación de calor, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué es la generación espontánea? La generación espontánea es un concepto que hasta el siglo XVIII, XIX estaba absolutamente establecido en la sociedad y que además plantea que la respuesta, por ejemplo, como estamos actualmente frente a una pandemia, sería bastante caótica, porque es suponer que constantemente se está generando vida a partir de la no vida, ¿no? Y esto que yo ahí puse una descripción de lo que en el siglo XVII hay una descripción de cómo generar ratones, y uno dice, bueno, necesitas una camisa sucia, un poco de granos de trigo, lo dejas ahí unos 20-21 días y empiezan a aparecer ratones. Y eso lo pensaba la gente, pero lo tenía absolutamente interiorizado. Lo que sabemos hoy, y gracias a algunos biólogos, microbiólogos muy conocidos, de los cuales voy a hablar un poco, es que toda vida, en las situaciones actuales de la Tierra, toda vida proviene de una vida preexistente. O sea, no hay generación espontánea hoy en día. Eso quiere decir que si a nosotros nos aparecen ratones, de alguna forma, un ratón, una ratona preñada o una pareja de ratones llegó a ese lugar para dejar descendencia. O si a nosotros se nos estropea una naranja y nos empieza a aparecer un hongo sobre la superficie de la naranja,
de alguna forma una espora de ese hongo llegó a la superficie de la naranja. Entonces ahora se plantea lo siguiente, bueno, si en las situaciones actuales no puede aparecer vida sin una vida persistente, ¿cómo se originó la primera vida? ¿No? Bueno, esto es, antes les quiero contar que realmente el experimento que refutó la generación espontánea, la teoría de la generación espontánea, fue desarrollado por Louis Pasteur a mediados del siglo XIX, y él tenía un caldo muy rico y que era rápidamente contaminable, se ponía turbio por el crecimiento de bacterias y de hongos. Él lo que hizo fue ese caldo lo colocó en un matraz, y al matraz primero lo, eh, lo selló y lo calentó, ¿no? Y el hecho de sellarlo y calentarlo, una vez que lo calienta durante cierto tiempo, que es la pasteurización, donde mata todos los microorganismos que están dentro, lo que él vio es que si lo sellaba, esto se mantenía estéril, sin contaminaciones para siempre. Esto le criticaron los que mantenían la teoría de la generación espontánea, porque dicen, no, pero es que hay algo en el aire que se requiere para que esta generación espontánea ocurra. Entonces a él se le ocurrió el experimento de hacer un matraz de cuello largo y curvar el cuello para que las partículas de suspensión que están en el aire quedaran en el primer tramo y no pasaran al caldo. De esta forma pudo tener un frasco con el cuello curvo, que hace una S, y que no se contaminaba. Sin embargo, si el frasco se inclinaba y el caldo llegaba a esta curvatura, rápidamente aparece el contaminante. Entonces demostró que los contaminantes estaban en el aire, y que no era que el aire, porque el aire puede pasar acá, lo que no puede pasar son los contaminantes, porque los contaminantes no ascienden, porque son más pesados y caen acá en la parte baja del cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo se origina la primera vida? ¿No? Pues la primera vida se originó en algún momento en una situación de una atmósfera que no es la atmósfera que tenemos ahora. Hay que decir que la atmósfera oxidante que tenemos ahora, o el oxígeno que está en la atmósfera, tiene un origen biológico. O sea, son en la acción de la fotosíntesis la que libera el oxígeno que hoy nosotros podemos respirar. Entonces, inicialmente se hizo una evolución prebiótica en el que moléculas en un ambiente reductor, no oxidante, como es la atmósfera que tenemos ahora, y con alguna energía extra como la caída de rayos o algunas erupciones o fruto de erupciones volcánicas, pudieron formar en esa sopa primigenia, en la que había muchas moléculas reducidas, aminoácidos libres, nucleótidos libres, pudieron formar lo que se llaman coacervados, que serían algunas, digamos, estructuras que se diferencian del resto del ambiente, y donde se favorecieron algunas evoluciones prebióticas en esos conservados. Lo que tiene que quedar claro es que la aparición de la vida requiere de una evolución o de una cierta de reacciones, y necesita de mucho tiempo, que fueron dándose de forma que incluso hay muchos autores que piensan que desde el enfriamiento de la Tierra hasta la aparición de los primeros
fósiles, es poco el tiempo que tuvieron estas moléculas biológicas para reaccionar y generar la vida, porque la evolución prebiótica es mucho más difícil y requiere de mucho más tiempo que lo que es la aparición biótica, o sea, que la evolución biótica. Una vez que aparece la primera bacteria, que a partir de esa primera bacteria se origine toda la diversidad biológica que existe en la Tierra, es más sencillo de explicar que la aparición de la primera bacteria. Y hay muchos autores que hablan de panspermia, quiere decir que seguramente la vida se generó en otro planeta que sí tuvo más tiempo desde el enfriamiento hasta la aparición de esos fósiles en ese planeta, si alguna vez llegamos y lo descubrimos, y que fue algunas estructuras biológicas altamente resistentes, esporas o las que llegaron en la cola de algunos cometas o fueron depositados por algunos meteoritos en la Tierra. Esa sería la teoría de panspermia. Hay otros que van más lejos y hablan de panspermia, digamos, dirigida por alguna otra inteligencia que de alguna forma inoculó a la Tierra para que la Tierra generara vida. Pero bueno, estas son teorías, no las he contado acá para un poco abrirles un poco la cabeza, pero no vamos a tocar más respecto de eso. Lo que sí es importante es que en la atmósfera primitiva sí se originó la vida, pero que no fue una vida como la aparición de los ratones, que era mezclar dos cosas y esperar unos pocos días, no, que fue un proceso muy largo que requirió de mucho tiempo, de muchas reacciones, y que a partir de ahí se originaron toda la vida que hay en la Tierra. Porque una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que la vida en la Tierra, todo desde la bacteria, las arqueobacterias, los eucariotas, los animales, las plantas, toda la vida que vemos en la Tierra tiene un origen monofilético. ¿Qué quiere decir un origen monofilético? Que tienen un antecesor común, que tienen un padre, todas tienen el mismo padre. Eso quiere decir que de alguna forma todas derivan de esa primera bacteria que costó mucho crear en esta evolución abiótica, y a partir de ahí ya toda la vida proviene de esa bacteria o de ese, bueno, llamémoslo como queramos llamar. ¿Ah? Eso es muy importante y tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, la de los modelos biológicos. Evidentemente a nadie se le ocurre, para conocer la función de un gen, agarrar un humano y, aunque tuviéramos las herramientas para hacerlo, destruir el gen para ver cómo van a ser los hijos sin ese gen. No tiene sentido hacer eso, no es éticamente aprobable hacer eso, y además es un costo altísimo. Entonces, para ver la función de un gen, si ese gen está en una bacteria, lo más normal es que se estudie la función del gen en una bacteria. ¿Por qué? Porque vos podés tener millones de bacterias en una placa de Petri y no ahí sí puedes hacer mutaciones al azar, buscar el fenotipo deseado, etc. Bacterias o levaduras, hongos filamentosos. Hay un montón de modelos que se han especializado en determinados procesos biológicos. Desde, bueno, tenemos modelos, el modelo de mamífero es el ratón, pero hay muchas cosas que ni siquiera tiene sentido estudiar el ratón porque encontramos modelos mucho más sencillos como el pez cebra o el Drosophila o Caneroditis elegans, que tienen su sistema nervioso, tienen un montón de cosas que a mí me dan la información que me extrapolable a la información que me daría el ratón. Entonces, no tiene sentido hacer el ratón, lo hago en modelos más sencillos y que puedo tener muchos animales o muchas bacterias sin necesidad de tener grandes animalarios o biotéricos.
Esto queda claro. ¿Y qué importancia tiene? Todo esto es cierto y se puede aplicar porque tenemos un origen monofilético. Una de las cosas más claras de que tenemos un origen monofilético, me voy a adelantar un poco a las cosas del curso, es que en el proceso de modificación de la información tenemos ADN con 4 letras, ARN con 4 letras y eh, proteínas con 20 letras. Esas 20 letras son las mismas y básicamente la traducción se hace con el mismo código genético que es prácticamente universal con pequeñas excepciones. Bueno, vamos a seguir, si mi perra me lo permite. Bueno, sin embargo, no se sabía nada de biología molecular y ya el concepto de herencia sí estaba fijado en la sociedad. Los hijos se parecían a los padres, esa de tal palo tal astilla, bueno, y es más, o sea, avanzó mucho más y antes de conocer la base molecular de la herencia, sí se utilizó un concepto que es el gen. El gen es la unidad de herencia de los seres vivos. Y aclaro acá porque los genes son un concepto que no necesariamente existe. Es un concepto creado desde la abstracción por el hombre. Esto también, jugando con estos genes y cómo se comportan estos genes, se establecieron las leyes de Mendel, que fueron publicadas a mediados del siglo XIX, pero fueron absolutamente olvidadas, no tuvieron ninguna trascendencia, fueron redescubiertas a principios del siglo XX. Y no solamente esto, sino que sin conocer la biología molecular, ya se trazaron algunos mapas de ligamento y cómo estos genes, estas unidades de herencia, estaban físicamente colocadas en una molécula lineal. Ya se sabía porque había genes que estaban más próximos a otros. Además, por supuesto, se hacía mejoramiento genético animal y vegetal. Fíjense que desde antes de Cristo ya hay, acá hay un bajorrelieve asirio que muestra cómo los agricultores asirios ya hacían lo que era una fecundación cruzada con los mejores ejemplares de palmeras datileras, lo utilizaban para fecundar a otras palmeras datileras y con eso ir mejorando sus ejemplares de estas palmeras. O sea, que esto era un concepto sin saber que existía el ADN, ni tenía nombre siquiera, pero ya se conocía que los padres se parecían a los hijos y por lo tanto elegir buenos padres me va a ayudar a obtener buenos hijos. Bueno, esas son las leyes de Mendel. Tenemos dos líneas puras, las cruzamos y tenemos una F1 homogénea. Cuando cruzamos dos de estos individuos de la F1, volvemos a aparecer, puede aparecer el fenotipo que había desaparecido en la F1 con una probabilidad de un cuarto. Bueno, tenemos 3/4 iguales que el fenotipo dominante y que incluso si tenemos dos caracteres que se cruzan, estos se comportan de forma independiente. Esto, acá hay gente que, digamos, de alguna manera, como que Mendel, de alguna manera seleccionó qué carácter o qué genes estudió, porque eso solamente es verdad en aquellos genes que no están ligados y en los genes que tienen una relación de dominancia recesividad, o sea, que no en los que tienen codominancia. O sea, como que él, para cerrar sus leyes, hubo algunas características que estudió pero que descartó. No está mal, porque de alguna manera uno, para hacer una general, hay veces que uno omite cierta parte ciertas partes que no puede explicar y presenta aquello que sí puede explicar.
que tiene cierta controversia, en mi opinión eso es lícito hacerlo. Bueno, estos son los principios de ligamiento. Hay varios, si tenemos 3 genes, hay genes que están más próximos y de los cuales es más difícil disociar entre los fenotipos parentales del padre y de la madre, y que normalmente si el padre era A mayúscula, B mayúscula, como están muy próximos, los hijos van a ser A mayúscula, B mayúscula o A minúscula, B minúscula, y no va a haber A mayúscula, B minúscula o A minúscula, B minúscula. Bueno, sin embargo, C, si está muy distante y no están ligados, la probabilidad va a ser un cuarto, va a ser todo igual. Bueno, y evidentemente el mejoramiento genético animal, bueno, donde uno simplemente va buscando cuál es la diferencia de la progenie esperada y cómo va mejorando, seleccionando un grupo de individuos para que estos sean los padres de la siguiente generación. Para esto también es muy importante tener en cuenta todas las técnicas de reproducción que vamos a ver en el curso, porque de alguna manera incrementan la potencialidad reproductiva de los individuos deseados y puede acortar, puede, digamos, favorecer este tipo de selección. Si nosotros bueno, vamos a tocar más eso cuando hagamos las técnicas de reproducción. No me quiero adelantar. Entonces, ¿qué requisito tiene que tener la molécula base de la herencia? Tiene que ser estable, tiene que ser replicable y tiene que ser informativa. ¿Qué quiere decir que sea estable? Bueno, quiere decir que sea difícil introducirles cambio a esa molécula. Que es replicable, evidentemente, porque tiene que pasar de una célula a la otra. Y informativa quiere decir que tiene que tener una secuencia de monómeros que no sea fija. Tiene que tener varios monómeros distintos, que la probabilidad de que el monómero en la primera posición o en la segunda posición no dependa de cuál es el monómero de la primera posición. O sea, como pasa en el ADN, cada posición tenemos 4 posibilidades y eso no es tan influenciada por cuál es la probabilidad, por cuál es la posición que tiene el nucleótido de la base anterior. Bueno, uno de los primeros experimentos que se hizo para demostrar que era el ADN, la molécula de la molécula importante en la transmisión la portadora de los genes, de la genética. Bueno, se realizó con un experimento con bacterias, que uno tenía una bacteria que era muy virulenta y otra bacteria que era no virulenta, o sea, no patógena, y uno cuando mataba o lisaba a la bacteria virulenta y la ponía en contacto con la bacteria no patógena, había una transformación de la bacteria virulenta, de la bacteria no patógena en patógena o virulenta. Entonces quiere decir que había algo en la bacteria, una vez que se lisaba, que se liberaba y que permitía modificar la bacteria no patógena en patógena, ¿no? Bueno, esto ya fue, digamos, un anticipo, pero el experimento clave fue hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de poner todo, hacer distintas extracciones. Y hacer una extracción de ADN para permitir que esa extracción de ADN sea la única transformadora de la molécula no patógena en patógena. Hay que decir claramente que en estos momentos, para los químicos, el ADN era una molécula poco interesante. Las moléculas interesantes eran las proteínas.
El sufijo de proteína es el mismo sufijo que tienen los protagonistas en la película. Son lo verdaderamente importante, las proteínas. ¿eh? Los ácidos desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, los ácidos nucleicos, ni siquiera tienen nombre. Se denominan por dónde estaban, ácidos nucleicos, estaban en el núcleo y porque son ácidos, pero no le importaba a los químicos. ¿Por qué? Porque no se podía aprovechar, no se podían estudiar mucho de esos ácidos nucleicos, de esas moléculas que estaban ahí en el núcleo. ¿eh? Bueno, este experimento de Avery, en el que tratando con una DNasa que destruyen el ADN, ve que ese caldo no era transformante y que solamente cuando estaba el ADN, cuando tratabas con proteasa, el caldo seguía siendo transformante, o sea que realmente pone en la lupa, pone en el punto clave al ADN, al ácido desoxirribonucleico. Pero hasta que no pasa esto, hasta que no se interpretan una foto de resonancia que había realizado Rosalind Franklin y que hábilmente se hicieron con ella Watson y Crick y crearon el modelo de la doble hélice con cadenas antiparalelas que tienen una interacción de adenina, arginina, guanina, citosina. Bueno, este modelo fue lo que ya disparó la biología molecular. Voy a cortar acá este audio, este videito. Bueno, saludos, seguimos en otro.